Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Sonic Art Academy. Les habla Joaquín Arap Cohen y en este video vamos a aprender cómo hacer líneas de bajo profesionales que tengan ritmo, que suenen interesantes y que sean captivantes al oído para lograr un groove perfecto para sus tracks. Vamos a ver géneros como el Classic House, el Tech House, Techno, Dub, Garage, Disco, también vamos a ver Jazz House. Así que bueno, espero que les guste y cualquier sugerencia que tengan me la dejan en los comentarios. Les mando un abrazo grande y vamos al Ableton. Bueno, ya estamos acá en Ableton. Como ven, tengo acá un grupo para cada género que vamos a ver. Y vamos a ver diferentes técnicas y métodos para poder crear basslines pertenecientes a cada estilo. Estas técnicas no hace falta que las usen exclusivamente en ese estilo, pueden mezclar técnicas de un género con el otro, pueden mezclar líneas de bajo de un género en otro. Por ejemplo, las líneas de bajo de Garage suelen quedar muy bien en estilos como el House o el Techno. Es todo cuestión de experimentar. Yo acá les muestro los fundamentos básicos de cada estilo y ustedes ahí parten y crean lo que más les guste. Vamos a empezar con el Classic House. Yo en este caso creé dos estilos de basslines. Tengo acá un beat creado con una 909 y el primer bassline que creé fue este. Para crear este bassline lo que hice fue combinar dos sonidos. Siempre suelo usar capas, van a ver en la mayoría de los bajos que tenemos acá, usé capas y layers, ya que me gusta tener una capa bien sub que le dé potencia al bass y una un poco más medio o medio grave en la que se puede jugar un poco con imagen estéreo y la presencia de las notas. La capa más alta es este órgano, el típico órgano M1. Es un órgano que viene ya con Ableton, es un preset. Yo lo que hice fue cambiar un poco el white position y usando un LFO lo mapeé al cutoff del órgano para que genere este movimiento y nos dé más movimiento al bassline. Acá lo vemos sin. Como ven es mucho más plano. Y si le ponemos el LFO, siempre es importante generar movimiento en nuestros bajos, ya sea usando LFOs o automatizaciones o otro tipo de técnicas. Lo importante es que no suene estático. La otra capa que hice fue este sub-bass. Es un preset que uso mucho, lo usé también más adelante en este tutorial. Es el Boosty, es mi preset preferido dentro del Sub-Boom Bass. Lo que hago es cortar el release para que no quede muy largo, porque naturalmente suena muy largo. Yo lo corto. Le doy velocity al filtro y a veces también al volumen. Esto que va a hacer que dependiendo el velocity que usemos acá en el MIDI, el filtro se va a abrir más o menos y también pasaría lo mismo con el volumen si se lo aplicamos al volumen. Esta es una técnica muy útil para generar más movimiento en el bassline. Como ven acá lo que hago es cortar con un EQ para que solamente queden frecuencias graves y así podamos tener nuestras dos capas que juntas sonarían de esta forma. Con nuestros drums. En el grupo lo que hice fue hacer un sidechain. Esto es básico en cualquier línea de bajo que hagan. Hacer un sidechain al kick. Como ven, yo acá seleccioné la pista 2, que sería el kit este. Y dentro del kit busqué acá Bass Drum Post Effects, porque quiero que el sonido final del bass sea el que haga el sidechain. Lo ponemos en modo pick y activamos acá el sidechain y bajamos.
Esto lo que va a hacer es que cada vez que suene el kick, el volumen de nuestro baseline se baje un poco para darle lugar al kick y así no tener choques de frecuencias. También algo que hago es ponerle este preset del utility que se llama Bass Mono. Como ven, acá está, si nos vamos a Audio Effects, lo tiro tal cual está para que de 120 Hz para abajo toda esa información suene en mono. Ahora, para el MIDI de este bajo, lo que hice fue utilizar una nota, en este caso yo elegí la sostenido menor. Como siempre digo, si no saben las escalas no hay ningún problema, pueden activar acá el scale para que les muestre las notas que van. Y un patrón muy básico en el house es poner una nota de 16, como ven tengo la grilla en 1.16, dejar dos espacios vacíos y poner otro. Esto no hace falta que lo respeten religiosamente, sino que lo tengan en cuenta que si quieren generar este típico ritmo house, es un recurso al que pueden acudir. Como ven acá al principio no lo respete, pero sí lo que hice fue agregar una octava. Es la misma nota, nada más que una octava más arriba. Y le bajé el velocity para que no suene tan fuerte. También si observan, lo que hago es correr un poco la nota para así generar más sentimiento de humanización. Esto lo pueden hacer manualmente, como lo hice yo en este video, lo hice siempre manualmente, o agregando un group a la casilla de groups, que los pueden buscar acá. Si buscan, a mí me gustan los del MPC. Acá tenemos los groups, pueden agregarlo directamente acá y les va a mover solo el MIDI del elemento al que ustedes lo están aplicando. Como ven, tenemos este patrón, cambiamos de nota, hacemos cosas muy simples. Muchas veces en los bajos menos es más, ya que queremos que acompañe el track, que sea un elemento rítmico y armónico al mismo tiempo y que sea como el alma del track, que no haga cosas tan complejas para que haya espacio para el resto de los elementos para actuar. Obviamente hay casos y casos, hay tracks que todo el track es el bajo, pero a mí por lo general me gusta hacer que el bajo tenga protagonismo, pero que al mismo tiempo deje espacio. Acá al final, como ven, lo que hice fue generar una variación cortita en donde utilizo el re sostenido, subo una octava arriba con la misma nota y bajo de nuevo a la tónica que sería la sostenido. En cuanto a la armonía que hace el bajo es muy simple, fuera de las octavas que ya las mencioné, está haciendo la nota tónica, la primera, la sexta y la quinta, y después vuelve a empezar. Excepto en el final que dice que tiene una variación, es algo súper simple. Ahora, si vamos al segundo bajo de este estilo Classic House, es un bajo más agresivo, por ahí con más frecuencias medias. En este caso sí, no usé layers, usé una sola capa y usé el Sub-Boom Bass con este preset SH1 que simula el famoso sintetizador de Roland SH101. Lo que hice fue, igual que en el otro Sub-Boom Bass, darle velocity al volumen y al filtro. También lo pueden manejar de acá el filtro, pero a mí me gusta con el velocity para poder jugar con la apertura dependiendo cada nota. Así sonaría. Como ven, esto recuerda más a Kerry Chandler, por ejemplo. En cuanto al MIDI, también hice cosas muy simples. Lo más importante es lo rítmico. Como ven, también corrí algunas notas para generar ese groove. Siempre las notas que hay que correr son las que no pegan ni en el 1 ni en el punto 3. Sería, si tenemos nuestra grilla en 1.16, sería la segunda y la cuarta nota en modo 16avos. En cuanto al ritmo, estoy repitiendo el patrón que les mencionaba. 1, dejo dos vacíos, pongo de nuevo, dejo dos vacíos, pongo de nuevo y así. En este caso lo respeté un poco más porque quería lograr ese sentimiento. Tampoco estoy haciendo nada muy loco armónicamente. En este caso estamos en re menor. Estoy arrancando en lo que sería la sexta,
bajo a la quinta y después resuelvo con la primera. Siempre que ustedes vuelven a la primera al final del patrón, les va a dar esa sensación de resolución. Ustedes obviamente si quieren pueden hacer patrones más largos en donde puedan generar variaciones y cierres de frase dependiendo lo que requiere el track. Acá como ven, volví a aplicar lo mismo, sidechain y bass mono. Cambiando de estilo, yendo a lo que sería el tech house, esto es lo que tenemos. Armé una base con un kick y un top. Como ven, utilicé layers. Tenemos una capa grave, que es la más principal, y una un poco más estéreo. ¿Esto por qué lo hago? Porque si no ponemos esa capa un poco más estéreo y más mediosa, lo que pasa es que nuestro bajo se pierde en la mezcla y prácticamente desaparece. Mucha gente cree que la pegada del grave está en el sub, pero en realidad está un poco más arriba. Acá no cambia mucho, lo que hice fue utilizar el Boosty, apliqué la misma técnica, pongo notas más bajas de velocity para que su volumen sea menor. Si escuchamos, se abre el filtro y se sube el volumen. Entonces me gusta darle movimiento con los velocities a los diferentes filtros del sintetizador, en este caso el sub boom bass. En cuanto al patrón, lo que hice fue utilizar notas más largas. Si queremos que nuestro bajo suene más tech house, tenemos que usar notas más largas para que después el sidechain, al sonar con el kick, las module y nos genere ese movimiento ondulante. No estoy haciendo nada muy loco, en este caso estoy en la menor, hago la primera que es el la segunda que es el si, séptima, octavada, utilizo la séptima, muy importante las octavas en las líneas de bajos que hagan, vuelvo a hacer lo mismo y acá meto una notita de la y la quinta para terminar tensionando sin resolver y que resuelva cuando vuelve a arrancar el patrón. Está bueno esto de terminar en la quinta porque nos va a dejar como en suspenso y eso genera más tensión en el track. Muy importante también jugar con la longitud de las notas. Todo es importante en nuestra línea de bajo. ¿Dónde empieza la nota? Si ven acá la primera la corrí un poco para que no pegue exactamente con el kick. Y la longitud de cada nota va a influir mucho en el sentimiento del bajo. Como ven, si yo estas notas que son más largas las acorto, cambia completamente el sentimiento. Es muy distinto a esto. En la capa más alta, lo que hice fue con un EQ hacer una suerte de bandpass para seleccionar solamente las frecuencias medias graves. Si lo desactivo sonaría así. Y usando un manipulator, que es un plugin que también recomiendo mucho, le di más estéreo, un poquito de detune y le bajé el dry wet para que no sea este el sonido que predomine. Así sonaría full dry wet. Como ven, suena demasiado estéreo. Yo lo que hice fue ponerlo en 20, 22. Para generar todavía más apertura estéreo y que nuestro bajo esté más presente en la mezcla. Después en el grupo es más o menos lo mismo que vimos en el otro estilo de bajo. Tenemos un sidechain en el kick para que no se choquen y un bass mono de nuevo para que el sub quede siempre en mono. Ahora vamos a pasar al DAB. Este sería el resultado. Como ven, este es un bajo mucho más sub, no está tan presente, no es tan movido. Y en el bajo esta vez tenemos tres capas. La capa más alta
Yo diría que es parte del bajo, pero ya no tanto. Lo importante son estos dos. Yo acá utilicé una técnica de sampleo. Si ven, vamos a escuchar el sample original que agarré. Lo que hice fue agarrar solamente un loop de una barra que se vuelve a repetir. Le puse un Redux para romperlo. Como ven, así se escucharía. Suena muy mal, pero esto, el Redux, lo que hace al bajarle la calidad al sonido utilizando este preset Vintage Sampler, nos genera más picos armónicos, que cuando lo filtramos utilizando un EQ, obtenemos un sub mucho más redondo y profesional. Después lo que hice fue ponerle un overdrive para distorsionar un poco más ese sub, es muy sutil, y un bass mono como vimos anteriormente. Las tres capas del bajo están sacadas del mismo sample, procesado diferentemente. Acá tenemos la segunda capa. Lo que hice fue bajarlo una octava a este mismo recorte. Lo bajé una octava utilizando el pitch de la pista de audio. Apliqué el mismo sample, pero ahora el recorte lo hice más arriba y el overdrive también. Esto sumado a la otra capa sonaría así. Acá la idea no es generar tanta armonía, sino más que nada un ritmo hecho con una bola de sub, básicamente, medio inentendible que rellene las frecuencias graves del track para que el ritmo lo generen otros elementos. Es una característica muy puntual del género. Obviamente esto también lo pueden pasar a otros estilos de música. Y en la capa más alta tenemos algo muy parecido, esta vez sin el Redux, pero lo que hice fue, utilizando los envelopes dentro de la pista MIDI, agarrar otro lupeo y generar cortes. Como ven, lo pueden hacer así, agregando puntos. Para hacer esto se tiene que ir a la sección de envelope y seleccionar acá clip y ganancia para darle más ritmo al bajo. Lo que hice también fue poner el warp en modo beats, pedirle que preserve una grilla de una octavo y la recorté. Como ven, si no sonaría así. Y de esa forma logré algo mucho más rítmico. También lo podemos hacer en 1.16. Acá ya es cuestión de dejar la creatividad volar y hacer lo que quede mejor para cada uno. En el grupo hice lo mismo que en los otros, sidechain el kick y bass mono. Ahora volvemos al resultado final y este sería. Pasando al siguiente género, que sería el techno, tenemos este beat súper básico. Antes de pasar al bajo, cabe aclarar que hice una técnica con el kick que es muy útil para ayudar al bajo. Por eso es que la aclaro. Lo que hice fue, utilizando un envío, poner un reverb. Siempre que utilicen efectos en envíos, pongan el dry wet al máximo. Con un decay de 1 segundo 40, un pre-delay muy largo para que tarde en actuar. Acá recorté las frecuencias que quiero usar de ese reverb. Y un LFO tool que simula ser un sidechain muy agresivo, ya que está en un rate de un cuarto, que es el mismo del kick, y baja el volumen al principio. Esto lo que hace es agregar un contratiempo al kick creado con el reverb del kick. Y nos genera más ritmo en nuestra base. Ahora, si sumamos el bajo, sonaría así. Como ven, ayuda mucho al groove. Si lo apago, no tiene tanto sentido.
¿Qué hice acá en el bajo? Para armarlo utilicé el Hive, este preset que se llama My Beloved One. Lo que hice fue jugar con el cutoff del preset y un poco también con los envelopes del AMP para generar un sonido más corto. Este preset viene normalmente con el secuenciador prendido, yo lo pagué para poder dibujarlo MIDI. Lo que hice fue utilizar un contratiempo muy básico, poniendo notas en un patrón de 1.8, les va a quedar. Como ven, lo que pasa es que yo lo usé en 1.16 y dejé uno vacío. La primera nota le bajé el velocity para que suene más baja que la segunda. Esto hace que el bajo pegue más fuerte a contratiempo, como si fuera una especie de sidechain. Y también metí notas cortas, bajitas, fuera de este patrón para generar más groove. Como ven, al final hice una subida cromática. Hay una nota que está fuera de la escala, en este caso estoy usando Do menor, como ven el Do sostenido no es parte de la escala, pero funciona de nota de paso para llegar al Re y volver a empezar. Siempre usen los velocities para generar el movimiento deseado. En este caso, aparte de hacer lo de siempre, que es el compresor haciendo un sidechain con el kick y el bass mono, lo que hice fue utilizar un LFO externo al sinte para mapearlo al cutoff del preset. ¿Cómo hice para mapear algo externo al sintetizador con algo interno de este? Apreté esta flechita, toqué Configure y ahora cualquier cosa que toque me va a permitir utilizarla dentro de Ableton como yo quiera. Esto lo podría automatizar o, por ejemplo, mapearlo a un LFO para generar movimiento del decay o, como yo hice en este caso, del filtro. Esta pequeña apertura del filtro lo que hace es generarnos dinámica en el bajo. Siempre utilizo un rate muy lento para que se mueva despacio y no haga cambios bruscos. Un rango en donde se puede mover muy chico. Como ven, se puede mover entre el 15 y el 29%. Si yo esto lo abro, se abre más. Lo podría hacer en algún momento del track, pero por ahora lo voy a dejar ahí. Lo mismo con el rate. Se pueden crear cosas muy interesantes jugando con estos parámetros. Ahora pasando al siguiente género, vamos a un estilo clásico de UK, es el garage. Como ven, esto se asemeja ya un poco más al dubstep, es de hecho el género madre del dubstep. Lo que hice acá fue utilizar el Hive de nuevo, seleccionar un sonido muy resonante con muchas frecuencias y que tenga mucha pegada en el sub. Por más que el sonido no suene interesante de esa forma, lo importante es después cortarlo utilizando filtros para generar este estilo de Reese Bass que es clásico del género. Siempre fíjense de utilizar ondas cuadradas o de sierra. Yo acá elegí un preset que tiene una onda cuadrada y una sine. Podría poner una de sierra también y ver cómo queda. Se van a generar resultados distintos. No se pierdan la experimentación. Y después lo filtramos y obtenemos esto. Yo después con un LFO lo mapeé el filtro para generar un poquito más de movimiento. En cuanto al MIDI, lo que hice fue, bueno, como siempre, jugar con los velocities y utilizar una combinación de notas largas y notas más cortas. Me mantuve más o menos siempre en la tónica, en la sostenido menor, siempre vuelvo a la tónica recalcando ahí. Y algo muy interesante de este género es hacer juegos una octava o dos más arriba para generar como si fuera un lead hecho con el mismo sonido de bajo, nada más que sin pegar en los graves. Entonces así generamos pregunta y respuesta. Este bajo también lo trabajé con layers. La capa más alta hace exactamente lo mismo, nada más que tiene un corte para no utilizar las frecuencias bajas
distorsión para romper estas frecuencias, un autofilter con un LFO, como expliqué anteriormente, y un manipulator abriendo el estéreo para que esta capa suene más grande. Así sonarían juntas. Y podríamos jugar con el rate del LFO para crear diferentes resultados. Es muy interesante hacer esa automatización a lo largo del track para poder generar movimiento y variaciones. Acá generé un segundo bajo que me pareció interesante también mostrar. Es muy parecido, nada más que utilizo notas más largas y sostenidas. En cuanto a la armonía, no estoy haciendo nada muy loco, es la primera, la cuarta, la sexta y bajo la quinta. Y acá pueden jugar con el rate de nuevo. Para generar más variación en el track. Vamos al siguiente género, es la música disco. Este es el resultado. Si quieren aprender a hacer un track de música disco house desde cero, hay un tutorial en el canal, les dejo la tarjetita acá arriba para que puedan aprender. Bueno, tengo este beat armado con loops súper básico. Y esta sería la línea de bajo. Para el sonido utilicé el modo bass. El 60s P-Bass es muy clásico de la música disco, ya sea el 60s o el 70s. El P-Bass en sí mismo es muy clásico. Obviamente le puse un sidechain al kick, como mostramos anteriormente. Acá podemos ir al playstyle y elegir el estilo con el que lo vamos a tocar. Lo podemos tocar con los dedos, con una púa. También me gusta. Podemos mutear. O podemos slapear. Yo lo voy a dejar en finger. Acá podemos modificar otras cosas del estilo. Por ejemplo, si queremos que quede las cuerdas sonando o la posición de los dedos y todo eso. Acá en qué parte lo vamos a tocar el bajo. Este plugin está muy bueno porque te permite modificar todo. El sonido del cerdeo del bajo o del slide. Todo es modificable. Acá podemos elegir la cantidad de cuerdas del bajo, el tipo de cuerda, cambiar de posición los micrófonos, cambiar los micrófonos. Podemos armar el bajo completamente desde cero a nuestra preferencia. Yo en este caso estoy usando el modo Bass 1, pero también viene el 2. En cuanto a la secuencia, lo que hice fue hacerla en Fa sostenido menor. Como ven, voy subiendo, hago primera, segunda y tercera, siempre octavando. Y no solo juego con la octava, sino que también juego con las longitudes de las notas. Como ven, hacemos primera, segunda, tercera, nos mantenemos la tercera y bajamos a la séptima para volver a la primera. Siempre recuerden que el paso de séptima a primera suena muy bien. En el medio, por más que esto esté octavado, para no pasar bruscamente, utilizo una nota de paso, que es el do sostenido, antes de volver al fa sostenido, que es la primera. Y eso nos da mucho más humanización y groove a nuestro bajo. Así sonaría sin. Y así con. Como ven, cambia completamente. Acá lo que hice fue hacer
exactamente lo mismo, nada más que en vez de hacer séptima, primera, hago sexta, séptima, primera, para cambiar el patrón y siempre utilizando las notas de paso, un semitono más abajo para generar ese groove. Muy importante también jugar con los velocities para darle movimiento. Yo en este caso el bajo lo grabé directamente tocado con MIDI, por eso como ven están medias corridas las notas. Si ustedes lo van a dibujar, les recomiendo que las corran para generar ese sentimiento humano, que es todo lo opuesto a lo que buscamos en los otros estilos. También generé una variación de esta línea de bajo, haciéndolo más funky para que también tengan esta opción. Lo importante en los bajos funky es que la primera caiga fuerte, siempre la misma nota, en este caso la tónica, y en el medio ustedes pueden inventar literalmente los que quieran. Esto lo dijo Bootsy Collins, lo importante es la primera nota, en el medio hagan lo que quieran, que va a quedar bien. Así sonaría. Como ven, armónicamente ya me pongo mucho más melódico, utilizando más notas, pero lo importante es que caiga en la primera y eso es lo que va a hacer que nuestro bajo suene funky. Ahora vamos al último género de este tutorial, que es el Jazz House. Tenemos este beat. Y este sería el bajo. Ya a oído pueden escuchar que utilicé notas más largas. Acá pueden usar un bajo mucho más orgánico. Yo he usado contrabajos también con Kontakt. Un Kontakt que les recomiendo mucho es el Simple Jazz Bass de Fluffy Audio. Lo pueden ver en mi tutorial de cómo hacer Jazz House. Yo acá utilicé el Violin Bass en el modo Finger y con mucho ruido de cerdeo y de slide para que se sienta bien la madera de este bajo y así poder generar un sonido más orgánico. Como ven, acá adentro lo que hago es utilizar notas mucho más largas, están casi todas pegadas entre ellas, para así generar la sensación de que el bajo está caminando. Para sumar esta sensación, si bien estamos en mi menor, suelo utilizar notas de paso para llegar a la nota que deseo. Por ejemplo, yo acá quiero hacer mi, si, la. En vez de hacer mi, si, la, directamente uso el la sostenido que está en el medio, que no es parte de la escala, pero queda bien porque contribuye a esta sensación de bajo caminado o walking bass que se usa mucho en el jazz. Acá, como ven, hago lo mismo, subo cromáticamente. Cromático quiere decir que utilizo todos los semitonos, sin importar si están en la escala o no, para subir y bajar en el final del compás y así volver a empezar la línea de bajo. Acá también hago lo mismo, uso el sol sostenido que no es parte de la escala para subir, bajar el sol que sí lo es, volver al fa sostenido y de ahí ir al la, que vendría a ser la cuarta, que tensiona antes de volver a empezar en el mi. Bueno gente, eso sería todo en cuanto a las líneas de bajo. Espero que les haya servido el tutorial, que hayan podido tener un pantallazo de las diferentes técnicas para crear líneas de bajo alternas y captivantes. Así que bueno, cualquier duda que tengan me las dejan en los comentarios. Les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo en un próximo tutorial. Saludos.